para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces estos son los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a pasar al bosquejo. Ya sabemos que estamos en la segunda fase de la salvación, que es la santificación en tiempo presente. Ya vimos la santificación explicada de Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 10. Vimos cómo es lo que significa que estamos muertos con Cristo, que fuimos identificados en su bautismo, en su muerte, en su resurrección. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Verdad? Que estamos muertos a el pecado y que ahora estamos vivos para Dios. Y ahora vamos a ver la santificación practicada. Ahora vamos a venir a, ya que hemos sido ya muertos al pecado, vamos a ver qué vamos a hacer ahora con esta verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya estamos muertos al pecado? Vamos a ver la práctica. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, pero vamos a tocar solamente el versículo 11 al 14. Entonces Romanos 6, 11 al 23, vamos a estar viendo la doctrina de la santificación, haciendo práctica la santificación. Ahora la práctica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que sabemos la realidad, que ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 6, 11. Contando con tu nueva identidad. Ya vimos cuál es nuestra nueva identidad, que ahora estamos muertos en Cristo, ¿verdad? Estamos muertos con Cristo, juntamente con Cristo, y hemos resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida. ¿Ya? Entonces ya vimos eso en el estudio anterior. Ahora Romanos 6, 11 dice, entonces Romanos 6, 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a leer un momento el versículo 10, lo que dice, porque esto es consecuente a lo que Pablo estaba diciendo acá. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces luego dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en la cita dice, esta es la primera orden para los cristianos en el libro de Romanos. Esta es la primera orden y debemos considerarla, debemos examinarla, porque es una orden, un imperativo, es algo que debemos hacer delante de Dios. Somos responsables, ¿ya?, a hacer esto que Dios nos está colocando acá, que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar viendo qué es lo que significa considerarse. ¿Qué es considerarse? Si bien es maravilloso saber acerca de tu identidad en Cristo, el conocimiento por sí solo no es suficiente. Es decir, saber solamente que ya estás muerto y vivo para Dios en Cristo Jesús no es suficiente. Lo que sabes no te ayuda a menos que cuentes con ellos por fe. Es decir, debes creerlo. Ya debes creerlo, porque podemos saber una cosa, pero al saberlo no podemos, puede ser que no la creamos. En otras palabras, puedes saber que fuiste colocado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y sin embargo nunca beneficiarte de ello. Puedes saberlo, puedes tener un conocimiento simplemente, pero no beneficiarte. Entonces, ¿qué vas a hacer con el conocimiento de tu identificación con Cristo recientemente explicado en Romanos 6, 1, 10? ¿Qué vas a hacer con esto? Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Qué es lo que te exhorta la Escritura? ¿Qué es lo que te manda la Escritura? Dios por medio de lo que dice en la Biblia. Romanos 6, 11a dice, así también vosotros consideraos. ¿Qué significa considerar? Vamos a ver qué significa considerar. El verbo, que es un verbo, algo de hacer, una acción. El verbo griego considerarse, logizomai, perdón, es traducido
pensar, pensar, en algunas traducciones antiguas de la Biblia, que se dice se traducen como pensar. Este verbo es utilizado al menos 20 veces en Romanos. Entonces es algo muy bueno saberlo, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Considerar logisomai es un concepto contable o matemático. Ya sabemos que algo matemático, las matemáticas y las contabilidades tratan con certeza. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. Cuando se trata de matemática, lo que es verdad hoy sigue siendo verdad mañana. Sabemos que 2 más 2 no va a cambiar el resultado nunca. Siempre 2 más 2 va a dar 4. Un ejemplo, pues, mi abuelo, que tiene ya 59 años, pues cuando él tenía 6 años, él podía sacar una cuenta, o de 7 años, 8 años, 2 más 2 y le iba a dar 4. De la misma manera, hoy yo puedo sacar 2 más 2 y le va a dar 4. Entonces, así es, eso es lo que significa considerar. Es algo matemático, un tema matemático, y debemos ver, de esa manera debemos ver que estamos muertos al pecado. La misma verdad que era para Pablo en aquel tiempo, de que está muerto el pecado, es hoy en día una verdad para nosotros. Es una realidad para nosotros, para los cristianos, para los creyentes. Considerarse o contarse significa contar con certezas. Significa contar con hechos que son siempre ciertos. Algo siempre cierto. Tu co-crucifixión, es decir, que fuiste juntamente crucificado con Cristo, eh, y resucitaste, ¿verdad? Con Cristo, fuiste bautizado en su muerte. Con Cristo es cierta acerca de ti, ya sea que lo creas o no. Es algo cierto y siempre va a ser cierto. No importa si la persona lo crea o no lo crea. Es una realidad, Dios lo hizo y no puede cambiar. Ya, Dios lo ha establecido. Pasamos a la siguiente. Considerarse o contarse no significa lo siguiente. No pensamiento creativo o negativo. Lo siguiente. No es intentar convencerse a ti mismo de algo. Es verdad, no es convencerte de ti. Es verdad, no. Ya es una verdad. Lo siguiente. No es insistencialismo, en el que lo que crees se convierte en tu verdad personal, sea verdadero, cierto o no. No. Entonces, no es que tú tengas que creerlo para que se vuelva realidad. Ya es una realidad. No es meramente un pensamiento positivo, tampoco es eso. Entonces, al siguiente. ¿Dónde te deja esto? Vamos a ver dónde te deja esto. Estás muerto al pecado y vivo para Dios. Punto. Se acabó. Eso es todo. Punto. Ya estás muerto al pecado. Ya estás vivo para Dios. Punto. Pero a menos que tú personalmente, por fe, es decir, porque le crees a Dios, cuentes con que este hecho es cierto cerca de ti, no tendrás ningún valor para tu diario vivir. Y esto es una realidad, hermanos. Y yo puedo colocarme, como siempre, a menudo lo hago, de ejemplo, hermanos, que a mí me estaba pasando eso, me estaba pasando aquello, no me estaba contando muerto al pecado, no es y vivo para Dios, y me estaba viviendo frustrado, buscando otras vías, otros medios, tratando de yo mismo matar al pecado, o morir yo mismo al pecado, etcétera, y no estaba contando con lo que está aquí escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Pasemos a la siguiente. Si no cuentas con este hecho bíblico diariamente por fe, tienes garantizado ser dominado por la naturaleza del pecado, a pesar de que no tiene que ser así. Entonces, tienes garantizado, hermano, y es algo cierto, que si no crees, si no cuentas con esto, si no te cuentas a ti mismo, o sea, con certeza, como una cuenta matemática, como 2 más 2, tienes garantizado ser dominado por la naturaleza del pecado, ser dominado, ser llevado a los pecados. Romanos 6:11b, tú debes considerarte muerto de cierto, en la traducción de Reina Valera 1909, al pecado. Tú mismo debes considerarte pecado. Vamos a leer Colosenses
3, 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vemos la forma en que la dice Pablo. Pablo no está diciendo puede ser, o quizás, sino dice va a ser. Ustedes ya están muertos y vivos para con Dios. Su vida está escondida con Cristo. Entonces, pasemos a la siguiente. De Romanos 6, 1, 10, sabemos que estamos muertos a la naturaleza de pecado. Pero ahora por fe, Dios quiere que comencemos a contar con este hecho. Esto es importante porque no importa cuánto tiempo hayas sido creyente, por defecto enfrentarás la tentación de caminar según la naturaleza de pecado todos los días de tu vida. Entonces, Dios está mandando, Dios está ordenando por medio del apóstol Pablo a que nos consideremos, nos contemos muertos al pecado. Pero si no lo hacemos, tenemos consecuencias. Ser dominados, ser llevados a la tentación y no crecer en santidad, no crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice en Romanos 6, sabiendo esto, ya sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Amén. Pasemos a la siguiente. Debido a que moriste a la naturaleza de pecado, ya no tienes ninguna obligación con ella. No estás obligado a servirla. Anteriormente sí, cuando no habías muerto el pecado, tú estabas obligado, esclavizado a hacerlo. No podías. Pero Dios, que es rico en misericordia, te hizo morir juntamente con Cristo a la naturaleza de pecado, y ahora estás vivo. La naturaleza de pecado ya no tiene ninguna autoridad en tu vida. Y eso lo vimos en el estudio anterior, que Dios destruyó, destruyó, ¿no?, la naturaleza de pecado, que es catargeo. No es una aniquilación, sino que le quitó el poder. Dios le quitó el poder sobre nosotros, sobre nuestra vida. Dios te ordena personalizar esta verdad, o sea, apropiarte de ella, que sea tuya, ¿verdad? Que permanezca en ti, que es una realidad que en ti. Él quiere que confíes continuamente en esta realidad. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Esto es lo que Dios ha hecho en ti. Esto es lo que debes vivir. Es lo que debemos vivir. Amén. Pasemos a la siguiente. Romanos 6d. También se te ordena considerarte vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que leemos en nuestro texto, en este versículo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vivos para Dios, es decir, considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es considerarse? Ya vimos. Contarse vivo para Dios, como lo dice acá en Colosenses 3:4, cuando Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces estamos vivos en Dios. En Adán estabas muerto en tus pecados. Eso es lo que está escrito. Estás muertos en tus delitos y pecados. Efesios 2:1. No tenías para nada relación con Dios. No tenías ninguna relación con Dios. De hecho, eras su enemigo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 19, si no me equivoco, dice que que éramos enemigos aún en nuestra mente de Dios. Éramos enemigos. No teníamos
en una comunión con Él, no estábamos totalmente separados, alineados de Dios, estábamos separados de Él y no podíamos estar en comunión con Él. En Efesios 2, 1, 3 dice, y te dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, anteriormente, en nuestra vida pasada, estábamos en esta condición. Pero ahora no, ahora estamos vivos. En Cristo, por otro lado, estás vivo para Dios. Para Dios, cuando moriste con Cristo en la cruz, la persona que eras en Adán murió y naciste de nuevo con una nueva vida y una nueva identidad. Una nueva vida y una nueva identidad. Y eso es lo que, en la forma en que Dios nos ha hecho en Cristo, y esa es la forma en que debemos vivir. Esta es la forma en que debemos tener en nuestra mente. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva que criatura, que significa creación, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Santiago 1:18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo renacer. Pasemos a las siguientes citas. Bueno. Entonces, ahora que estás vivo para Dios, tienes una relación con Él. Ahora tienes una comunión, puedes tener una comunión libre con Él. Anteriormente no la tenías, pero ahora sí, porque has sido reconciliado. Ahora antes estabas en enemistad con Dios, eras enemigo con Dios. Ahora eres cercano a Dios, ahora eres eres un hijo de Dios. Puedes venir confiadamente a la presencia de Dios. Y qué hermoso. Ahora podemos tener comunión con el Dios del universo. Puedes conocer al Dios del universo y arrojar todas tus preocupaciones sobre Él. Todas tus preocupaciones, todo lo que te afanes, fatigas, todo puedes tener, confesarle todo. Él conoce todo de ti. Él sabe quién eres. Y solamente puedes tener comunión con Él mediante que la oración, comunión, lectura de la Biblia, todo eso es comunión con Él. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Comunión, cercanos a Él. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Luego en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Somos sus hijos, estamos cercanos a Él. Esto es lo que ahora estamos, somos hijos de Él, somos cercanos a Él. Ahora debemos vivir en esta realidad, vivos para Dios, vivos para Dios. Pasemos a la siguiente. Entonces, estando vivo para Dios, eres capaz de agradar a Dios. Anteriormente, tu vida estaba totalmente separada de Dios, no agradaba a Dios. Ahora sí, ahora que ha nacido nuevo. Y vivir para sus propósitos, ¿ya? Y gloria, para sus propósitos y gloria. Podemos vivir todo para su gloria ahora. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vemos aquí, porque para mí el vivir es Cristo. Y la palabra aquí vivir es decir, es vivir continuamente, ¿no? Obedeciendo sus mandamientos, haciendo su voluntad, así como Pablo vivió. Pablo es el que está escribiendo aquí Filipenses. Pablo vivió que obedeciendo a Dios, agradando a Dios, haciendo la voluntad, lo que Dios le ordenaba, lo hacía.
Y así vivió Pablo. Entonces pasemos a la siguiente. Vamos a ver Romanos 6, 12, 14. Presentando tus miembros. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a leer a Romanos 6, 12 al 14. Presentando nuestros miembros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 dice, por tanto, en la Biblia de las Américas dice eso, por tanto, es decir, ya consecuente a lo anterior que vimos, que nos consideremos, por tanto, no reine, pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, los deseos que provienen de la naturaleza de pecado. Este es la segunda orden, un segundo imperativo, una segunda orden en el libro de Romanos. Una orden que debemos examinar, debemos meditar, debemos estar en oración, diciendo al Señor para hacer esto que el Señor nos está ordenando acá. Por fe, no debes permitir que tu cuerpo sea usado por la naturaleza de pecado. Ahora, es importante la palabra por fe. Debemos creer en esto y no debemos permitir que nuestro cuerpo, ahora en que estamos, sea utilizado por la naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a seguir viendo ahora qué vamos a hacer, ya que no vamos a dejar que nuestro cuerpo obedezca a la naturaleza de pecado. Vamos a pasar al siguiente. Ok. Por tanto, la Biblia de las Américas dice eso. Por tanto, consecuente a lo anterior, la orden en Romanos 6, 11 de considerarte por fe muerto al pecado y vivo para Dios debe afectar tu vida diaria, debe afectar tu manera de vivir en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a las obras que haces, debe afectarte. Vamos a ver por qué. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este mandato de no permitir que tu cuerpo sea gobernado por la naturaleza del pecado se basa en el hecho de que estás legalmente muerto a la naturaleza del pecado y no tienes ninguna obligación de responder a ella. Este es el porqué. Porque ya estás muerto legalmente la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, como vamos a ver, no tiene ninguna autoridad sobre ti, no tienes la obligación de obedecerle. Ya estás muerto. Sigamos. Pablo no estaba diciendo que se resista a la naturaleza del pecado, ordenándole que se fuera, diciéndole no. Es decir, no le está diciendo fuera de aquí, naturaleza del pecado, déjame en paz, fuera, voy a luchar contra ti, etc. Esto sería volverse al esfuerzo humano, es decir, esforzarnos para que, para derrotarla, para que no nos moleste más, y eso. Tú no debes pelear o ponerte a la naturaleza del pecado en tu propia fuerza. No debes hacerlo por tus propios esfuerzos, sino más bien basado en el hecho de que estás muerto a ella. No debes responder a sus estimulaciones. No debemos responder a sus estimulaciones. Es decir, sabemos que la naturaleza del pecado produce los pecados. Y todo eso, todos los malos deseos, la codicia, todas esas cosas, todo lo que conduce a los pecados viene de la naturaleza de pecado y son producidos en el creyente. Y podemos ver, vamos un momento a Gálatas. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne. La palabra aquí carne es la naturaleza del pecado, y la palabra carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales te amonesto, como ya te lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos malos deseos y los malos pensamientos que provienen a la mente vienen de la raíz del pecado, de los pecados, que es la naturaleza del pecado, el pecado. Entonces, estas estimulaciones no debemos que obedecerlas, no debemos responder a ellas, sino que debemos obedecer a Dios, debemos obedecer lo que Dios dice, considerarnos muertos a ella, estamos muertos, ¿para qué vamos a obedecerla si ya estamos muertos a ella? Ya estamos muertos y estamos vivos para el Señor, para Dios. En relación con la naturaleza del pecado, estás muerto. Créelo, ya estás muerto. No tienes por qué obedecer. La naturaleza del pecado fue despojada de su poder sobre ti. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces pasemos al siguiente. Lo que dice la Escritura. Estamos muertos al pecado, pero vivos. Debemos considerarnos así de esa manera, contarnos de esa manera. Romanos 6:13a. Pablo continuó clarificando el pensamiento anterior. Y tampoco presenté vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Entonces vemos acá ahora Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que ahora debemos presentar nuestros miembros, vamos a escribir nuestro miembro, al pecado como instrumento de iniquidad. Y vemos la palabra también instrumento, cosa que se utiliza para algo. Miembro significa partes. ¿Partes de qué? Partes del cuerpo. Por fe debes dejar de presentar las partes de tu cuerpo a la naturaleza de pecado como herramientas o armas para la justicia. Entonces debemos dejar de presentar nuestros miembros y vamos a ver cuál es la palabra presentar. Romanos 6:13b dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces vamos a ver qué significa presentar, qué es lo que significa presentarnos. El verbo presentar, paristemi, significa acercarse y permanecer. Esto es lo que significa acercarse y permanecer. Paristemi, como palabra compuesta, es derivada de para, que significa junto a, y estemi, que significa parar o pararse firme. Esto es lo que significa pararse firme, pararse firme. Entonces pasemos a la siguiente. Esta palabra podría usarse para describir un militar que se mantiene atento, una unidad militar que se mantiene atenta, que se mantiene atenta. En el ejército los soldados se presentan voluntariamente armados, listos, esperando órdenes. Entonces de esta misma manera nosotros tenemos que tomar esta orden de presentarnos de esta manera como un militar. El militar sabe que es un soldado, sabe que tiene que presentarse, sabe, y él lo hace voluntariamente, armados, esperando que le den órdenes. Y él sabe eso, y nosotros también, ya que estamos muertos al pecado y vivos para Dios, debemos estar presentados, atentos, para para llevar nuestros miembros, nuestras extremidades, nuestro cuerpo al servicio del Señor. Basado en tu nueva vida junto con Cristo, debes por fe, no por esfuerzo humano, presentar tus miembros a Dios como su instrumento de la justicia. ¿Ya? Por fe ya has creído que tú ya has muerto a la naturaleza del pecado, que estás vivo para Él. Y ahora por fe tú vas a presentar tus miembros. ¿Para qué? Para hacer el bien, para servir al Señor. Si anteriormente presentabas tus miembros para, ya sea tu boca para mentir, ya sea tus mentes para inventar males, ahora lo vas a hacer para el Señor, lo vas a hacer para el bien, para la gloria de Dios, para agradar al Señor, ahora lo vas a hacer para eso. En algunos idiomas traduce presentéis como ceder o entregar.
pero esto transmite un concepto erróneo. No, entonces no es la mejor traducción que ceder o entregar, no es la mejor, no es una buena traducción. Cuando dice esto, no es la mejor traducción de la palabra griega parestemi. Ceder y entregar implica un esfuerzo humano, en lugar de ser simplemente una cuestión de fe, es de creer al Señor. Ya estamos muertos. Dios para Dios, nuestras extremidades, nuestro cuerpo es para el Señor. Aquí, y es una cosa que vemos en Romanos 12, 1, 2, que nos dice que presentemos nuestro cuerpo. Dice, así hermanos, te ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está la palabra parestemis. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Y una de las cosas que vemos en las escrituras es que la Biblia no dice que nosotros debemos entregarle el cuerpo al Señor, sino más bien aparece que nuestro cuerpo ya es de Dios. Nuestro cuerpo ya es de Dios. 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, ya son. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Luego vemos en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, es decir, Dios nos compró por precio. El precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Somos de Él. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es del Señor, y vuestro espíritu, ¿cuáles son de Dios? Esta es la respuesta, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. No debemos entregarse, más bien debemos presentarse. Esto es tuyo, oh Señor. Esto ya es tuyo. Esto te pertenece. Nos fuimos comprados, ¿por qué? Por precio. Un precio. Nosotros ahora estamos muertos al pecado, vivos para Él. Ahora podemos presentar libremente nuestros cuerpos a Él, porque ya son de Él, vivos para Él. ¿Para qué? Para alabanza, para obediencia, para servicio, para su gloria. Amén. Entonces pasemos al siguiente. Romanos 6, 14a, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces el pecado no se va a enseñorear, y esta palabra enseñorear tiene de gobierno, ¿no? Enseñoreará como gobierno, gobernarte, pues no estáis bajo la ley. Bajo la ley. Entonces esto implica que en nuestra vida pasada estábamos en Adán, estábamos bajo la ley. En otras palabras, si estuvieras viviendo bajo la ley, el pecado sería tu amo. Sí, eso es lo que estaríamos viviendo. Si el pecado nosotros estuviéramos viviendo bajo la ley, estuviéramos siguiendo los 10 mandamientos, no hubiésemos nacido de nuevo. Nosotros todavía estuviéramos siendo dominados por la naturaleza del pecado. Y por eso es que es un error pensar que por medio de la ley las personas van a ser salvas, o incluso si van a ser santificadas, porque por la ley ninguna persona, ya vimos, no será justificada. Vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que dice. El legalismo te hace en realidad un esclavo de la naturaleza. No, es la anterior, la anterior. Okay. El legalismo te hace esa es ahí, esa, Romanos 14a. Entonces el legalismo te hace en realidad un esclavo de la naturaleza de pecado. Eso es lo que te hace la naturaleza de pecado, te hace la ley, pero te hace un esclavo del pecado. La ley lo que hace es fomentar, lo que hace es animar. Como vamos a leer, las leyes y las reglas motivan en lugar de
desmotivar el pecado. Lo que hacen es llevarte y esclavizarte en el pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley no te lleva a ser más santo y personas piensan erróneamente que por medio de leyes, reglas, no hagas aquello, y haz esto, van a ser santificados, pero no es cierto. Ya vemos la manera bíblica de ser santificados y es por medio de considerarnos muertos al pecado, ya porque ya Dios lo ha hecho, muertos al pecado y vivos para Dios, y presentar nuestros miembros a Dios, ya porque ya son de Él, porque ya estamos vivos para comer. ¿Para qué? Para justicia, para servir a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a leer Romanos 7:5, que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y esto es lo que pasaba cuando estábamos en la ley. No teníamos el poder, la capacidad de con nuestras vidas servir al Señor. No tenemos el poder, pero ahora que somos nueva creación de Dios, ahora que estamos vivos para Dios, ahora podemos presentar ahora podemos considerarnos muertos a Dios, vivos para Dios. Podemos presentar nuestros miembros para servirle a Él. Ahora sí lo podemos hacer en la santidad, por medio del Espíritu Santo. Amén. Pasemos a la siguiente. Romanos 6b. Romanos 6, 14b. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la gracia. Aquí una unidad, se une la presentación del versículo con la siguiente, pero así es. Literalmente lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la gracia. Estamos ahora bajo la gracia. Sabemos que fuimos salvos por gracia sois salvos, pero ahora nosotros estamos también bajo la gracia en todas nuestras vidas. La vida bajo la gracia es superior, es mayor que la vida en la ley. En la ley estamos esclavizados, en la gracia estamos libres, hemos sido librados. La naturaleza del pecado no tiene poder de nosotros. Ahora podemos servir a Dios libremente, podemos presentar nuestros miembros a Él. La gracia de Dios te guarda de convertirte en un esclavo de la naturaleza del pecado. Esto es lo que hace la gracia. Esto es lo que podemos servir a Dios. La gracia es el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Entonces, en el contexto, sabemos que, por ejemplo, en Efesios vemos que somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, sois salvos. Y es cierto. Pero también, ahora que estamos bajo la gracia, es por gracia que somos salvados, somos salvos del poder, somos salvos del poder del pecado, y ahora es como el poder, ¿no?, que nos lleva a vivir nuestras vidas, una vida en abundante, sirviendo al Señor. Pero es por gracia, no por la ley, sino por gracia. Vive por gracia, y la naturaleza del pecado no será tu amo. Entonces, por gracia es que vivimos nuestras vidas cristianas, no por las obras de la ley, no porque ya no estamos bajo la ley, es por gracia. Segunda de Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok, y vamos a leer un momento acá en Primera de Corintios para finalizar. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hablando Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces aquí Pablo menciona 3 veces gracia. Entonces por la gracia es que vivimos nuestras vidas cristianas, por la gracia es que somos... ya estamos esclavizados, obligados a la naturaleza del pecado. Es por la gracia, la santificación también es por gracia, hermanos. Entonces, este es un privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Contarnos, ya certísimamente que es cierto, una realidad,
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que también eh, presentar nuestros miembros a Él, no obedecer a la naturaleza del pecado, pues ya no tenemos nada con ella, y simplemente vivir nuestra vida como creyentes, obedeciéndolo a Él, obedeciendo al Señor eh, por gracia. Y esto es por hoy, hermanos. Espero que haya sido bendición. Y ya saben los mandatos que tienen acá, una responsabilidad. Porque, hermanos, Dios es soberano y Dios hace en nosotros y el Espíritu Santo hace en nosotros, pero también nosotros somos responsables. Porque en la Biblia que encontramos la soberanía de Dios, Dios ayudándonos, pero encontramos también la responsabilidad del hombre. Entonces debemos decir las dos cosas. Dios es soberano, sí, y nosotros también somos responsables. Es como cuando vamos a predicar el Evangelio. Dios, ¿quién es el que salva en la predicación del Evangelio? Dios es el que salva, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar. De la misma manera aquí en la santificación. Dios es que está orando en la santificación, pero nosotros tenemos un mandato de considerarnos y presentarnos a Él, nuestros miembros, para obra, para su gloria, para instrumentos de justicia, no instrumentos de iniquidad, sino instrumentos ahora de justicia, instrumentos para el Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios.